Hola, muy buenas tardes. Comenzamos ya a poner un tema sobre la mesa. Esta vez es el lenguaje, o lo que es lo mismo, la manera humana de expresar las ideas. Pero ¿con qué palabras? Hay palabras malas y buenas. Para eso vamos a tener la compañía de especialistas, como siempre, que ponemos un tema sobre la mesa, colegas de la mesa redonda y también especialistas. Vamos a estar acercándonos, diletando un poquitico sobre los conceptos que ponemos sobre la mesa. Les invitamos a acompañarnos hoy. Recuerde que nunca está completa esta mesa sin la participación de ustedes. El 831-2484 ya está activado, puede llamar, dar su criterio. Ya tenemos algunos correos electrónicos, así que no queda más nada para empezar que presentarles a nuestros invitados de hoy para poner el lenguaje sobre la mesa. Acompáñenos. Y les presento a nuestras invitadas y nuestro invitado de hoy. La doctora Nuria Gregory, directora del Instituto de Literatura y Lingüística, miembro de la Academia Cubana de la Lengua. ¿Se acuerdan la última vez que estuvo en esta mesa redonda que decía que proponía una mesa para hablar de qué son las buenas y las malas palabras? Le tomamos la palabra y aquí está de vuelta. La doctora Marlene Domínguez Hernández, también miembro de la Academia Cubana de la Lengua, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana. Y de vuelta Ciro Bianchi Ross, Premio Latinoamericano de Periodismo José Martí, Premio de Periodismo Cultural José Antonio Fernández de Castro. Algo que me pedía Karen Brito, di el nombre de ese premio de periodismo. Está de vuelta porque se quedó con las ganas de hablar en el programa anterior. Está también Lázaro nuestro caricaturista de Juventud Rebelde, acompañándonos. Él dibuja lo que se habla en esta mesa. Hay sorpresas, espere lo que puede pasar y sobre todo lo que usted puede incorporar. Pero para entrar en materia, vamos con Oscar Figueredo, no en la sección En la Calle. Él fue a un lugar específico de esta ciudad, fue a buscar a lingüistas también, fue al centro donde trabaja la doctora Marlene Domínguez y escuchó criterios y también compartió con los criterios de la calle. Vamos a ver qué nos trajo Oscarito y vamos a comenzar por ahí nuestro debate, poniendo sobre la mesa el lenguaje. Si le dijera que me voy a quitar la pecha de la escuela, que llegué al GAO y quiero irme bien rápido para el fuego, ¿usted me comprendería? Un sinnúmero de jóvenes revolucionan como por arte de magia los significados de las palabras, dejando atónitos a los más avesados conocedores de la lengua. No, yo no lo digo así, he oído que dicen mover papare. Algo así, la frase común que tenemos nosotros los jóvenes, que algunas personas mayores que no entienden y lo ponen como si fuese una falta de respeto. En el lenguaje los jóvenes están un poco exagerados, pero bueno, hay veces que uno no puede ni requerir. Diversas posiciones se han levantado alrededor de este fenómeno, para muchos prueba evidente del empobrecimiento de nuestro idioma. Con respecto a décadas anteriores y sobre todo en la población más joven, sí podemos percatarnos de que se ha dado en muchos casos empobrecimiento, más bien en cuanto a frases. Hay resultados, repito, que arrojan quizás para las muestras estudiadas, quizás en escolares, por ejemplo, para un tipo de escuela, por sobre otra, o quizás un sexo con mayores índices que otro, pero no creo que se pueda hablar de un empobrecimiento. Saber diferenciar el lenguaje popular de la chabacanería es primordial para comprender hasta qué punto este proceso impacta en nosotros mismos. Hablar chabacanamente es personas que no tienen vocabulario, no saben cómo expresarse correctamente y utilizan esas frases para dar un escape, para poder expresar algo. Pero donde viene el gran problema es que a veces lo popular
se confunde con lo vulgar. Y se confunde justamente porque no está bien definido y creo que es prácticamente imposible. Es decir, tenemos unas nociones muy claras de lo que es claramente popular por oposición a lo que es claramente vulgar. Las nuevas tecnologías y géneros como el reggaetón también son puntos calientes en esta discusión. Yo pienso que eso no tiene nada que ver. Porque el celular es una forma de comunicarnos para cuando nos hace falta o algo. Yo pienso que eso no tiene nada que ver en la forma de uno expresarse ni nada de eso. Es verdad que se les achaca mucho la responsabilidad o la culpa a las nuevas tecnologías, pero hay que tener en cuenta que las nuevas tecnologías son códigos diferentes. O sea, no podemos evaluar un mensaje de celular como evaluamos una conferencia escrita. Tú eres mi queda, y aunque yo me aventuro en la vida real, estoy muerto contigo. Vine a formar lo mío para verte volar, que yo soy el tipo, el que te la echa fresca, una pila de veces, porque tú estás buena. Y si cuadras conmigo, yo te juro mi vida que nunca te voy a descargar fula. Unos cuantos colegas me han dicho que tú me vacilas, que esta es mi tarea, escribir una poesía para echarte vida. Porque tú Oscar Figueredo Reinaldo, especial para la Mesa Redonda. ¿Entendieron algo? ¿Cómo no? Para echarte pila porque tú eres mi jeva. Bueno, ya lo de jeva es un poquito viejito, ¿no? Sí, es muy bien. Eso es de cuando enamoró Ciro a Mayra. No, es mucho antes, es anterior. Bueno, pero hay cosas así. Cuando un día estaba yendo en la carnicería de casa, una conversación, un tipo que estaba hablando con el carnicero y le decía, porque me eché un par de lagartos y tengo la chola partida. Entonces, me eché 2 cervezas, me tomé 2 cervezas y tengo dolor de cabeza, ¿no? O sea, que llega el momento que tú no sabes a veces lo que están hablando, ¿no? Bueno, pero hay muchas frases, muchas palabras que vienen a veces de una manifestación culta. Por ejemplo, guataca como sinónimo de adulón, de apapipio, es un dibujo de Abela del año 30 y pico con Machado. O sea, y viene de ahí. Y entonces se quedó la palabra popular de guataca. Y es de las palabras que quizás ahorita Marlene nos puede decir si están incorporadas al diccionario. Interesantísimo lo que... Ustedes no saben la mesa que hicimos antes de esta mesa, pero quiero que Nuria nos hable un poquito, porque ahí se decía empobrecimiento del lenguaje. ¿Ustedes cómo lo ven, lo que está ocurriendo hoy en el lenguaje en nuestra sociedad? Bueno, lo que está ocurriendo en la sociedad en esta época, no solamente la nuestra, ¿no? Hay que ver y hay que distinguir, decíamos hoy por la mañana, entre buenas y malas palabras. No, para nosotros son palabras vulgares, groseras, y todo el mundo sabe lo que es una palabra vulgar o grosera. ¿Cuál es? La que nos hiere el oído, la que nos molesta, la que pasan por al lado y uno dice, uy, me la dejó caer. Bueno, es que tú sabes lo que significa. Primero, tú tienes que saber lo que significa. Cuando decía, una persona que conoce su idioma, que lo domina, se conoce las palabras cultas, podríamos decir, están y se conocen también las populares y las vulgares, te las tienes que conocer el léxico de tu idioma, porque si te están insultando y tú no conoces la palabra, no sabes que te están insultando. Es decir, no, eso yo no lo quiero saber, no, tú tienes que conocerlo todo. Eso forma parte de tu cultura y conocer tu lengua. Incluso en el caso del español, conocer que en otras variedades de la lengua española, la mexicana, la chilena, la puertorriqueña, hay palabras que para ellos son vulgares y para nosotros no lo son. Pero en términos de empobrecimiento del lenguaje, eso tiene que ver con otra cosa, ¿verdad? No. Bueno, yo realmente, a mí no me gusta la manera en que se enfoca, y muchas veces desde el periodismo se enfoca el tema de la lengua de esa manera. A mí siempre se habla, entonces cuando se habla de empobrecimiento, se habla de la chabacanería, se habla de las malas palabras, es decir, todo viene y se asocia como en un paquete, y se asocia a los jóvenes, exactamente. Sí, por supuesto. A mí me parece que no es bueno el enfoque.
y que no es bueno, en primer lugar, porque hay una mezcla de muchos elementos que se relacionan con la lengua, pero que no necesariamente son lingüísticos en principio. Ahí hay una serie de elementos culturales, ahí está la cuestión del desarrollo del pensamiento, del desarrollo del conocimiento de esas personas, de los horizontes que tienen las personas y que por lo tanto tienen una mayor o menor disponibilidad de lengua. Está la cuestión de la educación, que le hemos puesto el apellido de formal, pero que se refiere a la creación de hábitos desde el primer momento que le hacen a uno que uno sepa desde su familia y luego en su comunidad y demás, qué cosas puede usar o no en determinado momento. Y hay otras cosas, hay desde inicio una postura que tiene un componente de subjetividad, decían vulgar, bueno, a lo mejor lo que es vulgar para unos no necesariamente es vulgar para otros, y que es una postura correctiva. No es que yo esté en contra de todas las posturas correctivas, pero para empezar la conversación creo que esto no favorece la comunicación, sobre todo con los jóvenes. Ya hay una evaluación prehecha y entonces nos paramos delante del joven y le decimos: usted tiene una lengua deficiente, usted tiene un problema, usted tiene un error. Se trabaja en términos de problemas, errores, defectos, y entonces eso de entrada puede romper la comunicación. A lo mejor también está la cuestión que no podemos negar y que está ahí debajo también funcionando, aunque a veces no se diga, la cuestión de los estereotipos en relación con las lenguas, del estereotipo en relación con el español, porque a veces se piensa, por ejemplo, que el inglés es una lengua mejor o más eficiente que el español porque es más sintética o porque en algún área del conocimiento tiene más vocabulario, o que el francés es la lengua del amor, o que el italiano es la lengua de las artes, ese tipo de ideas exacto que existen y que a veces hacen aparecer al español como una lengua de segunda clase. Por esa razón creo que una de las cosas interesantes sería plantearnos de inicio por qué nuestra lengua española puede ser una lengua tan interesante, tan importante, tan valorada, tan posible para la cultura. Enseñarla rica, más y criticarla menos. Enseñarla más, es decir, mostrarla. Desde luego, no, la cuestión de la crítica creo que podemos después conversarla, pero sobre todo dar a conocer, bueno, qué valores tiene esa lengua, por qué esa es una lengua también de primer nivel, diría yo. ¿No? Una superlengua, yo recuerdo estudiando en la universidad hay un profesor muy defensor de la lengua que es por fin castellano-español. Bueno, esa es una cuestión. Todo el tiempo he estado diciendo español y creo que las investigaciones actuales han demostrado suficientemente que no podríamos decir que lo que hablamos hoy los hispanohablantes es castellano, porque esa lengua se formó no solo a partir del castellano, que por cierto ya no era un castellano homogéneo tampoco, sino había por lo menos un castellano occidental y uno oriental bastante diferenciados entre sí, sino además con toda otra cantidad de aportes de diferentes lugares de España, como es y de variedades, como es del leonés, del aragonés, del catalán, del andaluz muchísimo, y entonces ahí se crea una variedad que es nueva, que es distinta, que es mezclada y que tiene por supuesto puntos de contacto con el castellano, pero que es ya otra variedad. ¿Puede decir español-americano? No, solo americano, el español. El que hablamos, lengua, no digo, el que hablamos nosotros, porque a veces en la computadora sale español de México, español de Latinoamérica. Bueno, ya ellos están estableciendo otras sutilezas, otras subdivisiones dentro de lo que es de manera general la lengua española. Pero la lengua española, como tal lengua española, no es castellano. Es castellano más una cantidad de cosas que... Seguro. Y con una serie de influencias. Vamos a leer un correo de alguien que nos ha escrito. Dice: tengo la impresión de que un grupo asombrosamente grande no recibe ninguna información. Es un grupo marginado de todo tipo de información por su propio deseo. A mi modo de apreciar es muy grande lo que no se corresponde con nuestros esfuerzos, intenciones e inversiones por formar un hombre culto e informado. Se informa y habla mucho, pero lo que se dice no llega a la parte de la población más necesitada de dichas informaciones.
opiniones. Los que hacen ruido, por referirme a un aspecto, desconocen totalmente todo lo que se dice al respecto y critica. Están ausentes totalmente del daño que causan o las molestias que provocan. Es un grupo numeroso, demasiado grande. Ese grupo a que hago referencia y que comprende fundamentalmente adolescentes y mayores, no ven noticieros, no leen ningún tipo de revista o periódico, solo ven películas, determinadas películas, juegos y algún que otro material enlatado de internet que les llegue vía Miami. Desgraciadamente, de los problemas sociales que nos rodean, afean y hacen difícil la convivencia dentro de otros problemas, no podemos culpar a los medios extranjeros ni a las revistas. Es nuestra responsabilidad, todo es nuestra responsabilidad, dice Jordán. El asunto se las trae. ¿Cómo llegar a los automarginados con nuestras preocupaciones? Bueno, yo creo que lo primero será hacerle un poquito de caso a la doctora Marlene y no hablar en negativo, sino en positivo, todo lo que hay que aprender y mejorar, porque eso que él decía, mientras conversábamos hoy, se habla de cuánto estamos permeados de influencia. Por ejemplo, las palabras paladar o sí, que vienen de Homerolicos, vinieron de telenovelas. De las telenovelas. Pronto hablaremos de tiradero en lugar de basurero. Exactamente, pero lo mismo está pasando en Estados Unidos ahora con el español. Pero claro, es el contacto entre las lenguas, entre las culturas. Y en estos momentos, antes, en el siglo XVIII, se demoraban en llegar las palabras, venían en barcos. Ahora, después vino la radio, la televisión y ahora internet. Ahora, en un minuto, una palabra que tú dices en México, inmediatamente la están escuchando. Puede estar en Argentina, en pantalla y todo el mundo, y enseguida empieza. O sea que los medios de difusión, eso es muy bueno, eso es muy bueno. Yo quiero que pasemos a otro asunto, porque ustedes también han estudiado el léxico del cubano o de los cubanos, hasta qué punto es reconocido en el mundo que Cuba le puede aportar palabras incluso a los diccionarios de lengua española, pero vamos hasta Cienfuegos. Creo que hay un hermoso trabajo que nos han aportado el telecentro de Cienfuegos, que puede contribuir al diálogo esta tarde en Lenguaje sobre la Mesa. El uso de los celulares no solo transforma nuestras maneras de relacionarnos, sino lo que comunicamos y cómo lo hacemos. Para enviar y comprender un mensaje de texto en estos tiempos, es necesario conocer códigos que incluyen el acortamiento y la transformación de las palabras. Detrás de la D nunca pongo la E porque es D, ¿entiendes? Detrás de la P tampoco pongo la E porque es P. El por qué que ponemos una X, una Q y una E. Otras palabras, por ejemplo, que son con C, se ponen con K para que digan ya completo la K y la A. Saludo, que ponemos salud y terminamos con un 2. Por ejemplo, que me lo contesta en mensaje, pongo MSJ. Te quiero ponerte la T. Que no son abreviaturas que vienen diseñadas en un diccionario, son abreviaturas que a comodidad de nosotros mismos inventamos a una manera que ahorramos más caracteres al escribir el mensaje. Hablo poquito español. Algunos lingüistas sugieren que con el fin de la gramática comienza el arte en las letras. Pero, ¿es esto precisamente arte? Aparecen así nuevos usos del idioma español que obligan a replantear métodos de enseñanza y a velar, sobre todo, por la ortografía. A un viraje atrás desde el punto de vista de la escritura, porque entonces no sé cómo pongo la tilde, no sé si pongo la H, si no pongo la H, no sé si pongo griega o latina, y eso es otra cosa. Entonces, el que tiene falta de ortografía está escudado detrás de que estoy escribiendo por un celular. No entender, you speak English. En ocasiones nos habituamos tanto a este modo de comunicación que llevamos al papel o al correo electrónico semejantes formas de escritura. Sí lo veo como algo indebido, si pudiera ser para un vocabulario perfecto. Hay un momento en el que uno tiene que escribir y ya casi hace lo mismo que pasa por mensaje. Así en realidad no se está utilizando como bien el español que hablan los cubanos, pero también es una forma de, como ya todo el mundo se comunica así, es una forma de que ya se ha hecho de moda. No por diferentes son censurables, en tanto los jóvenes conozcan y dominen a cabalidad la lengua materna. Pero eso sí, asegúrese siempre de enviar un SMS en español. Desde Cienfuegos, Laura Roque, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y ya que fuimos a Cienfuegos, aquí tengo un correo que dice: soy habanera, nacida en el 46. Jamás existió esto que hay ahora. No se hablaba muy bien, pero nunca lo que estamos oyendo. No existe la R, solo la L. Quizás tenga que ver la inmigración masiva de las personas del oriente del país, la volvieron a coger con los orientales, y la combinación con nuestra forma de hablar da esto. Ellos además integran gran parte de los maestros. Entonces,
doctora Rita Martínez aporta este criterio. Yo lo tomo porque en la época juvenil se decía, y creo que se sigue diciendo, que hay regiones de Cuba que hablan mejor o peor el español, y por supuesto los orientales cargamos con casi toda la responsabilidad de lo peor. Pero siempre se ha dicho que son los camagüeyanos. Que son los que mejor hablan el español, pero bueno, aquí hay... Los especialistas. De todas maneras, en las crónicas de Ciro Bianchi, que pasea tanto por la historia y por los territorios de Cuba, sí. ¿Qué opinión te da? No, yo... ¿Que son los camagüeyanos? No, ¿quién? Para ti, ¿quién habla mejor el español? No, yo creo que todos lo hablamos. Yo no creo que haya un grupo geográfico que lo hable mejor que otro. Y con relación a esto, que alguna vez lo adelantó mucho antes de que el celular se impusiera en la comunicación, en los MCM, ¿no? Sí. Los mensajes. Sí. ¿Te acuerdas de aquello que dijo nuestro Gabriel García Márquez, que algunas letras sobraban? Sí. Que fue muy polémico en su momento. Sí, claro, y los acentos, decía revólver, ¿no? No hace falta de acentuar. No hace falta la ortografía. ¿Te ha hecho falta? No, claro que hace falta, como hace falta la puntuación. Una coma mal puesta te cambia el sentido completo eso es elemental. Pero yo sí creo que hace falta, aunque yo creo, bueno, mucho antes de Gabriel García Márquez, Juan Ramón Jiménez eliminó la G y eliminó la X. Nunca la usó. Entonces, antología con J, canto con J, y quitó la X. Entonces, y se entendía perfectamente, pero yo sí creo que hace falta, aunque yo creo que también se puede simplificar la ortografía, aunque yo tengo la impresión de que no es tan difícil la ortografía del español, no es tan difícil. No es tan compleja, ¿no? Se aprende. Ahora, ¿qué hace una profesora como Marlene frente a los desafíos que plantea la tecnología? Esto que los muchachos llegan ahorrándose palabras, me dicen por interno, un compañero del máster dice, es que te ahorras centavos con palabras, claro, cuando te ahorras letras. Es a donde voy, a la necesidad. Claro. Yo creo que la necesidad es la que condiciona todo lo demás. En general las necesidades, por lo tanto cuando uno tiene una necesidad de una lengua apropiada, de una lengua más rica, pues va a conseguir eso, va a conseguir ese conocimiento, va a lograr hacerlo. Nosotros hablamos de muchas cosas, de la calidad del español de Cuba hoy, de la escasez de vocabulario, de las incorrecciones, de los errores, de la ortografía, de las características, no quiero poner palabras marcadas, de las características de la lengua en los medios, de la lectura, del hábito o no hábito de lectura, de la televisión y lo que promueve, como decían ustedes, en relación a lo que da y lo que quita, de acuerdo con cómo se comporte. Hay otras cosas de las que se habla menos y sin embargo para mí son más importantes, como son las habilidades para articular un discurso coherentemente. Decía esta mañana es como uno cuando tiene que hacer un texto, es como si tuviera las piezas de un rompecabezas. Entonces, ¿qué sucede? Hay personas a las que les faltan piezas. Ese nunca puede armar el paisaje, nunca va a ver el paisaje porque le faltan piezas. Hay otros que tienen las piezas, todas las piezas, pero no saben dónde va cada una. Entonces tampoco logran ver el paisaje adecuadamente porque no logran formarlo. Es ese tipo de características, la posibilidad de una coherencia, de una cohesión para lograr el texto, es una de las cuestiones en las que más tendríamos nosotros que trabajar. Pero para eso yo tengo una solución. Yo siempre empiezo con lo más interesante. Y lo demás eso es la técnica periodística. Claro, y lo demás se va quedando atrás. Claro, la pirámide invertida. Y bueno, todo esto sobre todo en relación con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, manera de formarlo desde muy temprano. Ahora, hay una frase, porque el pueblo es sabio, que anda siempre por ahí, es que la de que los jóvenes hacen más lo que ven hacer que lo que les dicen que hagan. Claro. Y eso es una realidad. Entonces, ¿qué tenemos que darles nosotros a los jóvenes? Modelos de lengua verdaderamente propios, auténticos, elegantes, flexibles también. No es un único modelo, no es el modelo de la Real Academia de la Lengua, no es el modelo de Camagüey, no, modelos, varios modelos, con la flexibilidad posible, simpáticos, criollos, pero también elegantes. Por lo tanto, no estoy proponiendo un modelo, por ejemplo, del que proponen a veces algunos, que digan voucher en lugar de recibo, porque les parece más elegante decir voucher que recibo. Sí, o que digan grapadora, donde nosotros tenemos nuestra eficientísima presilladora.
y ni tampoco que tenga que abandonar por más coloquial una palabra como jiribilla. Ponerla donde corresponde, ponerla en el contexto donde corresponde. Es decir, que se trata, creo que desde muy temprano, y no hacemos eso con sistema, no lo hacemos del primer momento, y sobre todo no lo hacemos todos los actores sociales, ¿sí? La familia, la escuela, los medios, la televisión propiamente, la comunidad. Tiene que ser constantemente, tiene que ser todo el mundo en una misma dirección. Y no es que ellos, a veces es falta de conocimiento, pero a veces no es falta de conocimiento. Yo hablaba esta mañana de eso. Palabras como gracias, por favor, permiso. La gente dice, bueno, no dicen las palabras, eso es un problema, la falta de educación. Los que no dicen o no escriben esas palabras, no saben esas palabras, saben las palabras. Incluso muchos de ellos saben cómo se escriben esas palabras, sin embargo no las usan, y no las usan porque no sienten necesidad de usarlas. Con la lengua en general pasa lo mismo. Sienten esas personas, no necesitan o sienten que no necesitan más de lo que ya tienen en lengua. Entonces hay que hacer que eso brote de ellos. Hay que hacer de alguna manera que ellos lean más, obligarlos en principio a leer más, que lean buenos autores de todo tipo de texto. Que puede ser en el ejercicio en la escuela. Claro, es decir, pero no solo cuando en yo la estudié en la escuela. primaria, aprendíamos textos de memoria y parece que en determinado momento memorizar se convirtió en una cosa negativa. Pero lo que no se puede memorizar, lo que hay que razonar. No se puede memorizar, es decir, hay que hacer que él pueda Pero tener no se un puede renunciar algoritmo. totalmente. Exacto, que él pueda comprender el proceso lógico de las cosas, pero por otra parte la memoria también es importante para el desarrollo de otras habilidades. Por eso aprender cosas, aprender poemas, hablar más en situaciones diferentes para adecuarse a cada situación de manera apropiada, escribir más sobre distintos temas, pero sobre temas afines a ellos. A veces les ponemos temas que en realidad ellos no pueden decir nada, porque no saben nada de eso, no son temas ajenos, temas para adultos. Premiar, yo creo que es importante premiar. Y cuando hablo de premiar, no necesariamente estoy hablando de premiar materialmente, pero sí en el sentido de que él se sienta reconocido, de que el joven se sienta reconocido cuando tiene un éxito, cuando hace las cosas en lengua adecuadamente, y que el otro sienta necesidad y deseo de hacer lo mismo. Vamos a volver sobre eso, porque yo creo que sobre todo ustedes nos den algunos caminos que podamos instruir, pero el cubano, ustedes han estudiado mucho el léxico cubano. Y hemos estudiado también las actitudes y las valoraciones del cubano, que hemos hecho encuestas en el país. ¿Qué piensan los cubanos de cómo hablan el español? ¿Y qué piensan? Bueno, hay diferentes criterios. Hay que decir primero, esto que decían, o sea, en una encuesta que hicimos, los habaneros consideraban que ellos eran los que mejor hablaban. O sea, tienen un alto sentimiento de autoestima en cuanto a su lengua. Los orientales decían que ellos eran los peor que hablaban el español. ¿Por qué? ¿Pero a qué se debe eso? O sea, las personas, cuando digo orientales, digo santiagueros y guantanameros. Los holguineros consideraban que ellos hablaban bien su lengua. Pero ¿qué pasa con esto? Es los criterios que tienen otros, que ellos lo han asumido también, y ellos tienen, es decir, como se dice que los orientales hablan mal, pues ya yo asumo que sí, que hablamos efectivamente mal. Pero es que hay orientales, santiagueros y guantanameros que hablan perfectamente bien, y hay santiagueros y guantanameros que hablan mal. Hay habaneros que hablan bien y hay habaneros que hablan mal. No es un problema regional. Tiene que ver más bien con el medio en que se desenvuelven las personas. Exactamente. Eso no tiene. Hablan diferente, por supuesto. Y, por ejemplo, el santiaguero, que tiene una melodía diferente, un cantar diferente, tiene que sentirse orgulloso porque lo distingan el resto del país de que él es santiaguero. Eso que llaman cantar. Pero nosotros cantamos también, todo el mundo canta. Lo que cantamos en otra tonalidad. En otra melodía. Exactamente. En otra tonalidad. Pero sí, todos al hablar cantamos. Y cuando tú aprendes una lengua extranjera, tienes que aprender a cantar en esa lengua extranjera, no solamente el léxico y la fonética, sino la entonación. Eso te da, porque si no estás hablando el francés y el italiano como el español. No, y tú tienes que imitar la entonación
del francés y del italiano. Vamos a escuchar a otros panelistas, son los que están del otro lado, son nuestros televidentes y radioyentes que han llamado al 831-2484. Vamos a ver qué dicen para comentar también aquí en la mesa. Soy Marina García Díaz, del reparto Fontana del municipio Boyero. A mí me preocupa mucho, yo soy una persona de la tercera edad y en la época mía las personas no tenían tanta cultura como ahora y había respeto. Ahora hay mucha cultura, pero hay que pararse en las puertas de las escuelas para oír las barbaridades que dicen los niños. Hasta luego. Fidelisa Pérez Pérez, municipio de Octubre, Lawton. Yo quería hacer una pregunta que respecto a las malas palabras de los jóvenes, la juventud. No son toda la juventud, porque hay personas mayores que se dedican a decir malas palabras. Para regañar a un muchacho le dicen malas palabras y entonces después quieren que el muchacho lo respete. Pero primero yo entiendo que las personas mayores deben de respetar a los niños para que los niños tengan un vocabulario correctamente. Yo soy Daniel Alejandro Licea, soy del municipio de Plaza de la Revolución y soy un joven que se ve involucrado en esto, pero aparte de eso vemos en la juventud la pérdida del lenguaje, sobre todo en la juventud, pero eso es algo que debemos rescatar desde las propias escuelas junto con la familia. Yo creo que la juventud puede aprender a hablar y puede aprender a escribir mediante los SMS, pero debemos lograrlo entre todos, eso es lo que debemos hacer. Anoten bien lo que escucharon porque quiero que lo comentemos a la vuelta, pero yo quiero justamente ahora que escuchemos la primera parte de la sección Valores sobre la Mesa, que hoy es nada más y nada menos que con la voz líder del grupo del dúo Buena Fe. Hablo de Israel Rojas, guantanamero, y cuánta poesía ha puesto en las canciones y ha hecho cantar a los jóvenes de hoy. Vamos a escuchar las opiniones que tiene Israel sobre este tema y luego seguimos con el lenguaje sobre la mesa. Un gran escritor dijo que las palabras no son más que jinetes del pensamiento. En consecuencia con eso, yo no creo que exactamente todas las palabras sean malas. Es que depende del contexto, depende de las circunstancias. Lo que ha pasado en los últimos años, me parece, en nuestro país, es que lamentablemente las palabras no se han vuelto exactamente jinetes del pensamiento, sino a veces al revés. El pensamiento ha querido, ante la ausencia de acervo, ante la escasez de dominio del lenguaje, ha querido apretarse y deformar a veces esa maravilla que es la comunicación. Te repito, yo no creo exactamente en las malas palabras porque a veces las digo. Lo que trato es que verdaderamente sea cuando enfatizan, puntualizan, cuando a veces lo llevan. Pero en sentido general me parece que hacer un abuso de ellas cuando se trata de otros colores de la vida es una verdadera aberración. Es una aberración a la belleza. Y siento que, obviamente, como seguramente muchos panelistas hablarán, tiene que ver con la cultura de nuestro pueblo, tiene que ver con algo más que la instrucción, tiene que ver con la cultura, tiene que ver exactamente con cierta corrupción de la cultura o concepción errática de la cultura que es popular, que lamentablemente se ha ido instalando entre nosotros, comprimida a veces por la necesidad material, por la acumulación de problemas materiales durante tantos años. Ha habido yo creo que el surgimiento de otras concepciones de moralidad que a la larga terminan reflejándose en el lenguaje. A veces hay quien piensa que que te da cierto halo de tener swing, de ser moderno, de ser cubano, de ser más populachero, que te miren a través del cristal de la vulgaridad. Y yo creo que eso es algo tan deformado, tan subdesarrollado, tan incorrecto, porque no necesariamente una persona para ser populachero, para ser jacarandoso, necesariamente tenga que apelar a la mala palabra per se, a la mala palabra porque sí, a la mala palabra como símbolo de
yo soy popular, ¿sabes? Yo vengo de barrio, yo soy de tal o más cual condición social. No se trata de eso, se trata de que cuando hay muchas cosas que decir, cuando se tienen cosas que decir, la gente encuentra el lenguaje apropiado. Fíjense cómo se derrumban estereotipos. Guantanamero, joven, y sin embargo, cuántas cosas nos ha dicho de extraordinario valor. Tenemos tantos también, tanta maravilla de creadores, es decir, a veces citamos nombres como García Márquez u otros de la lengua española. Tú hablabas de Unamuno o de Juan Ramón Jiménez, pero también podemos citar a muchos que podrían dar lecciones de cómo hablar y cómo escribir al mundo. Por supuesto, tenemos Carpentier, tenemos a Nicolás Guillén, tenemos, a Lezama Lima, Cintia Villiel, Fina García Marrús. Yo me acuerdo los discursos de Cintia en los congresos de la ONEAC, en la asamblea, aquí mismo en la mesa redonda, que las cosas de Cintia eran fabulosas. Pues no hablar de Carpentier, que era un mago de la palabra. Hay que ver esos documentales. Carpentier habla de La Habana, Carpentier habla de la música, que es Carpentier sentado en una silla, hablando sin nada más. Y te fascinan, ¿no? Porque él tiene la magia de la... ¿Y quién no cae rendido, como se dice, frente al verbo de Eusebio Leal? Por ejemplo, que todo el mundo quiere que él hable cuando llega a un lugar, aunque haya muchas otras personas. Por supuesto. Ahí lo tienes tú. Y también un compositor como Silvio, por ejemplo, que es un letrista extraordinario, que te fascina, y la profundidad que tiene la letra de Silvio. De las canciones. Es increíble eso. Es decir, que tenemos más para mirarnos en lo bueno que... Claro, por supuesto. Y tenemos grandes modelos en todo sentido que a veces no valoramos lo suficiente, pero son grandes modelos. Y tenemos aportes a la lengua, decía yo, es decir, se reconoce... Por supuesto, todos los países, todos los hablantes de la lengua española han hecho aportes, de cada país han hecho aportes y hacen aportes. Es que nosotros somos los que hacemos la lengua. Los millones de hablantes de lengua española son los que hacen realmente la lengua, no lo hacen los académicos. Lo que hacen las academias en los diccionarios es reflejar, poner en el papel lo que antes ha escrito alguien o ha dicho alguien. Es decir, es el pueblo. Pero no es un acto, digamos, que ustedes como lingüistas reciben todo eso y no actúan frente a riesgos que puede enfrentar la lengua. ¿Cuáles son los riesgos que puede enfrentar hoy mismo la lengua española en Cuba? No, yo no le veo riesgos, y perdona, yo no veo riesgos, yo lo que veo es que tenemos cosas que tenemos que arreglar y que tenemos que hacer, pero yo no veo riesgos. ¿Arreglar qué? Bueno, hay cosas, tenemos algunas dificultades, tenemos problemas en la enseñanza de la lengua, tenemos que mejorar, no es solamente nosotros, lo estamos haciendo entre todos los países hispanohablantes, estamos trabajando para buscar maneras de enseñar mejor la lengua, hacer formas didácticas que sea mucho más atractivo también para el estudiante y que aprenda mejor la lengua. Pero yo no veo ningún riesgo en esto. Otra cosa que quería decir, cuando estábamos hablando del mensaje de por los celulares, etcétera, yo recordaba cuando mandábamos los telegramos que también acortábamos porque nos costaban más caro. O sea, esto no es nada nuevo. Y por ejemplo, en vez de decir, mandaba un telegrama, llego martes 7 noches, no decía, voy el martes No. A las 7 p.m. Sí. Exactamente, es que cortábamos las palabras, no es nada nuevo. Y me acordaba de una profesora oriental, Adolfina Cosío. Wow, Adolfina Cosío Asturo, mi profesora. Tu profesora. Un homenaje a esa que una vez, un homenaje, que fue profesora además de Celia Sánchez. Sí, cómo no, en Manzanillo. En Manzanillo. Y una vez me hizo una anécdota, que estamos hablando de los jóvenes, y nos decía que se habían encontrado en unas cuevas en Europa unos jeroglíficos que no se sabía lo que decían y habían mandado a buscar a especialistas de todas partes para que descifraran aquel mensaje que estaba en la cueva. Y vinieron de todas partes, descifraron, vieron por radiocarbono 14 que tenían 10.000 años, se habían escrito 10.000 años. Cuando descifraron, ya después de varios meses, ¿usted sabe lo que decía?
la juventud está perdida. Bueno, eso sí. Esto, perdóname, yo sí. Por eso siempre le decimos a los que son los jóvenes, las generaciones, el idioma español tiene 1000 años. 1000 años. Nuestra lengua es milenaria. Y la han hecho durante esos 1000 años los jóvenes, los adultos, de cada época. Todo el mundo en cada época. Así, ha llegado joven ahora, esta milenaria y joven lengua española. ¿Qué iba a decir? Yo sí María? quiero decir que yo creo que hay riesgos. Yo sí creo que hay riesgos en la medida en que las personas no logren comunicar lo que desean comunicar. Eso puede ser un riesgo. En la medida en que la persona no logre expresar adecuadamente su idea, eso por no puede ser tener un riesgo. arsenal de palabras para reflejar No solo un de pensamiento. palabras, sino en general de conocimiento de la lengua, en general también de base de cultura, en general de establecer de diferentes tipos de relaciones en las cuales tener que ejercitar ese tipo de comunicación, en que pierda la posibilidad de dar o de captar determinados matices. En nuestra lengua, por ejemplo, es muy rica en posibilidad de expresión de matices, que otras lenguas no tienen esa característica. Y yo creo que eso puede ir transformando nuestra variedad en otra variedad. Puede irnos quizás apartando de otros de nuestra misma lengua, puede dar espacio a otras lenguas para desplazar a la nuestra. Es decir, creo que es un riesgo que está. No digo que eso ocurra fácilmente, no digo que nosotros no tengamos fuerzas de equilibrio, yo creo que tenemos fuerzas de equilibrio. Y de contención. Y una de las fuerzas de equilibrio se ve perfectamente en el interés que el tema despierta en la gente. Si la gente tiene eso que se llama en lingüística una lealtad lingüística, la gente se preocupa por su lengua, la gente escribe, se interesa, llama aquí, se preocupa, lee las secciones del periódico que se refieren a la lengua. Esos son síntomas de que la lengua está viva y de que le interesa a las personas. Afortunadamente. Yo cuando la profesora recordaba a la doctora Adolfina Cosío Esturo, recordaba los exámenes que eran emblemáticos de la doctora, que podía poner en un examen una pregunta simple que decía ¿cómo se llaman los zapatos que usaba el teatro griego? Y si tú no habías estudiado que eran coturnos, bueno, podías perder el examen. O decir, cuéntame una anécdota del Quijote. El que no se había leído el Quijote, por supuesto, no aprobaba el examen. Le tenían pánico, pero era porque sabía hacer preguntas para obligarte a hacer el estudio, que creo que es una de las reservas. Gracias por acercarnos a esto. Seguimos hablando, poniendo el lenguaje sobre la mesa. Sere, es una palabra ahí, igual que otra, no sé. Por ejemplo, yo cuando voy para el latín a ver a los industriales y veo que le están echando como es, me pongo y les grito súper contento. ¡Sí, señor! Hay mucha gente que la usa para calificar algo, no sé, una película, un perro. Ya eso está en el vocabulario de la gente. Es más, para nosotros la palabra es una cosa y para los mexicanos o los venezolanos es otra. Ay, es que suena tan rico. Cuando tú la dices con ganas, sí, como cuando yo he estudiado mucho para las pruebas y veo que saco buenas notas y digo... A ver, para que no haya lagunas mentales, dice... Ajá. Percha para llevar cargas. No hay misterio con el Laruz. Bueno, usted en la casa puso la palabra que aquí no podemos poner todavía y quizás algún día estará, bueno, ya está en los diccionarios, pero es la palabra más fuerte que todavía se reconoce, a pesar de que, como se decía ahí, en algunos países es una palabra absolutamente nueva. Por ejemplo, en Brasil es un trago, es una bebida, es el aguardiente, es un aguardiente. ¿Cómo no? Volvemos al tema de, esto fue el segmento de Sin pelos en la lengua, es un excelente dibujo animado de Ernesto Piña a propósito de esa preocupación de la que hablaba la doctora Marlene sobre el lenguaje. Hoy nos decía Karen Brito, que es una importantísima ayuda en esta preparación de la mesa, decía ella, a propósito también de la crítica que se le hace a los medios,
y a los periodistas, que somos esos profesionales que publicamos los errores. Los médicos los entierran, siempre se ha dicho. Los abogados los encierran. Los abogados los entierran y los periodistas los hacemos públicos. La pobreza con que transmitimos a veces cosas. Y decía ella, podemos pasarnos a veces un día entero tratando de buscar una buena entrevista. Y ella lamentaba que precisamente entre la gente más joven había falta de palabras para expresar cosas que quizás pensaba. Eso es lo que usted aludía ahorita respecto al riesgo del... A veces sí y a veces no. A veces simplemente no están las ideas. Si no están las ideas, tampoco voy a poder expresarlas, no tengo nada que expresar. Que es más peligroso aún. Claro. Más peligroso aún que no tener las palabras, es no tener las ideas. ¿Sí? Y yo me pregunto, un joven, esto es una pregunta, un joven de pre, ¿con cuántas palabras se mueve cotidianamente? De preuniversitario. Sí, de preuniversitario, sí. Esa es una de las cosas interesantes que nosotros debíamos también comentar aquí, y es que nosotros estamos desarrollando y deberíamos desarrollar más investigaciones lingüísticas, porque muchas veces funcionamos con esos mismos estereotipos, con esas mismas maneras, con esos preconceptos, con esas maneras de ver, pero nosotros no tenemos el conocimiento exacto de las cosas como son, y se han hecho a lo largo de años estudios de ese tipo. Por ejemplo, qué sé yo, se han hecho estudios sobre características lingüísticas de estudiantes de diversos grados, se han hecho el estudio del léxico oculto de La Habana, se hizo también el de Holguín, en fin, se está haciendo un estudio muy interesante, se hizo el estudio de la enseñanza de la lengua materna, un estudio integral que es de un proyecto internacional sobre cómo se enseña la lengua materna en Cuba. La madurez sintáctica. Exacto, o sea, dentro de eso están estudios de riqueza léxica, estudios de madurez sintáctica, estudios de disponibilidad léxica dentro de ese estudio de enseñanza de la lengua. Está el proyecto llamado Presea, que es sobre variedades sociolingüísticas, es decir, cómo se expresan gente en razón de su diferente sexo, diferente edad, diferente nivel sociocultural, etcétera, etcétera. Es decir, hay estudios, tiene que haber más estudios, y sobre todo los aplicados, que también los compañeros de pedagógico también trabajan en eso. Es decir, hay mucha gente trabajando, no todo lo bien que deberíamos, no todo lo bien que desearíamos, no todo lo coordinado. A veces entre unos y otros lugares nos podríamos ayudar más, somos tan pocos y vivimos en una isla pequeña, podríamos ayudarnos más. Pero hacer diagnóstico, hacer estudios de esto para poder aplicar soluciones viables donde sea más necesario. Ahora, Ciro preguntaba, ¿qué arsenal de palabras puede tener una persona culta o un muchacho de pocas palabras? Bueno, a ver, eso es muy relativo. Eso está muy, sí, es muy relativo, porque depende de cada lugar y depende, no obstante se habla de unas cifras. Se habla de unas cifras de que se dice que unas 2000 palabras serían las palabras que se manejan normalmente una persona culta, una persona más o menos regular, y que una persona culta tiene entre 4000 y 7000 palabras de uso. Pero ya digo, esas son cifras muy... Y que en última instancia uno no las va a contar, pero es importante saber que mientras más palabras se conocen, mientras más se acude al diccionario. Vamos a hacer una breve pausa porque quiero recordarles que el domingo transmitimos la primera parte de un documental que ya habíamos promovido en el programa, y quiero que sirva de pausa para al regreso comentar finalmente las recomendaciones que harían nuestros invitados de hoy para este tema que nos ocupa y nos preocupa y que hemos puesto hoy sobre la mesa. Esta mujer es la madre de la humanidad, la Eva genética de la que todos descendemos. Vivió en el este de África hace 150.000 años y todos los seres humanos son parientes suyos. Este domingo en la Mesa Redonda, primera parte de Eva Genética, un documental revelador que viaja a los orígenes de la especie humana para despojar a las sociedades contemporáneas de los peores estereotipos y prejuicios. El mapa nos dice por primera vez quiénes somos y de dónde venimos. Los interrogantes más profundos que se ha hecho la humanidad desde que empezamos a levantar la cabeza y mirar las estrellas. El domingo a las 7 de la noche por el canal Educativo 2. Doctora, usted le corté cuando íbamos. Sí, no, lo que estábamos hablando de las investigaciones que se realizan en el país, y sí se realizan investigaciones
en todo el país, en universidades, en centros de investigación. Por ejemplo, vamos a dedicarnos en la lengua y la literatura. Se hacen investigaciones que además arrojan no solamente una serie de resultados que ya se van agregando a artículos o a libros, sino propuestas que se hacen también a instituciones para que se tomen las medidas correspondientes. Es decir, que ni la Academia de la Lengua, ni el Instituto de Lingüística, ni la Escuela de Artes y Letras están sentadas observando críticamente el asunto. Y otras universidades, en la Universidad de Santa Clara, el Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba, también del Ministerio de Ciencia, universidades de Holguín, de todo el país. Y hace mucho tiempo y en estos momentos se está organizando para hacer un programa nacional para conocer cuál es la disponibilidad léxica de los preuniversitarios cubanos. Y no nos perdamos esa maravilla que tenemos, menos de un minuto para cada uno, pero que quisieran dejar sentado, dejar su criterio, como que no cierre esta mesa sin haber dicho algo que les parezca importante y trascendente. ¿Les damos al varón primero? Sí, creo que me lo merezco. No, mira, lo que yo creo que es preocupante es la grosería, la chabacanería que se está entronizando. Porque antes la mala palabra se decía, y siempre ha existido, o lo que llamamos mala palabra. Y en una discusión podía subir de tono la agresión verbal. Pero ahora esas palabras que eran, a veces que se manejaban en un ámbito íntimo, ahora se han convertido en parte del vocabulario cotidiano, y tanto en las escuelas, tanto en alumnos, tanto en profesores también, en maestros también, y entonces eso sí es lo que es preocupante. No es que se hable mejor o peor que antes, ya sabemos que las palabras se vacían de contenido, las palabras se despercuden. Lucha no es lo mismo lo que significaba antes que lo que significa ahora, pero esa preocupación sí, y yo creo que esa es la preocupación que tiene el televidente con esta mesa redonda, claro, ¿no? Claro. Sí, Marlene. Sí, esta mañana usted nos preguntaba por qué debemos cultivar la lengua. Yo voy a decir dos cosas. La primera, tomo las palabras de Luisa Campuzano porque me gustaron más que las mías. Debemos cultivar la lengua porque es el vestuario del pensamiento y porque es nuestra tarjeta de presentación. Y ahora las mías porque es una herencia. La lengua es una herencia que nos da el derecho de usarla, el derecho de disfrutarla, ¿verdad? La tomamos igual que cuando nos dan una casa, la mejoramos, la pintamos, le añadimos un pedazo para el incremento de la familia, pero también tenemos el deber, la obligación, en el caso de la lengua, de mejorarla para entregarla a nuestros hijos. A las próximas generaciones, sí. A nosotros nos dieron el don, a los seres humanos, a la especie humana, de ser los que podríamos hablar y transmitir nuestros pensamientos, nuestro amor, nuestro cariño, nuestros conocimientos a otros. Por lo tanto, tenemos que trabajar fuertemente en esto. O sea, a nosotros nos han dado la lengua, nosotros se la vamos a dar a los otros para que esta lengua milenaria siga otros milenios más existiendo sobre la tierra. Muchísimas gracias. Ya sabe, el privilegio como seres humanos, lo que nos llamaron Homo sapiens en el origen de la especie, no seremos totalmente Homo sapiens, eso lo aprendí justamente con un antropólogo, hasta que no sepamos el valor de toda la riqueza esa que portamos y que tenemos el deber de enriquecer. Gracias de nuevo, gracias por aceptar la invitación y nos vamos con la segunda parte de Valores sobre la Mesa de Israel Rojas. Recuerdo, el voz líder de Buena Fe, que ha decidido acompañarnos con sus reflexiones en esta mesa. Les invito para la semana que viene, vamos a poner la marginalidad, que no quiere decir que se viva al margen, sino que se viva con actitudes marginales. Ya puede ir pensando en cómo incorporarse a este debate. Seguimos con Israel Rojas, dándole un saludo y las gracias por estar con nosotros esta tarde-noche. Hay palabras que ya perdieron el sentido que tienen para los abuelos, porque el lenguaje, al ser un organismo vivo, se va transformando. Eso estaría bien, o al menos yo lo vería bien, si verdaderamente expresara semánticamente todo lo que la gente quiere decir. Pero lo que ha ido pasando es que van verdaderas palabras que fueron concebidas para un concepto determinado, van quedando como dinosaurios.
sustituidas por otras que no son ni aquello ni esto, son una ambigüedad total. Palabras que pueden venir de un lenguaje a veces sumamente vulgar, palabras que a veces tienen un sentido hasta carcelario, o sea, te vas dando cuenta que hay palabras que vienen de estratos realmente muy humildes, muy periféricos, por llamarlo de alguna manera, y se incorporan al acervo, el mío, la mía, o sea, ese tipo de cosas que sin embargo no tienen por qué ser horribles. O sea, me parece hermoso que la gente se trate de que tú eres mío y yo soy tuyo. Eso me parece tan comunitario, tan hermoso. Eso para nada lo veo mal. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que ante cualquier situación el término sea necesariamente la palabrota per se, para lo bueno y para lo malo. Más allá de que haya niños delante, hay gente que le puede decir a su hijo te quiero enormemente con una palabrota y puede hasta sonar tierno. Lo único malo es que de pronto le abres caminos en su cabeza hacia cosas para las que todavía no está preparado para asimilar. No sé, yo pienso que se trata de eso, se trata de adecuaciones. Y me parece que es en lo que estamos fallando. O sea, cuando de verdad profundizamos, me parece que es lo que estamos fallando. Me parece que lamentablemente estamos siendo muy facilistas, estamos siendo muy como nación, ¿no? Como cubanos, como hispanohablantes. Estamos creando nuestros propios códigos y a veces esos códigos, en vez de comunicarnos, nos están compulsando